Muy buenas tardes, amado o amada. Te saludo con la paz del Señor. En este miércoles ya 16 de septiembre vamos a seguir con nuestro estudio, seminario de el libro de los jueces. ¿Sí? Hoy vamos a ver el tema número 5 de los jueces y hoy vamos a ver cómo juzgó Gedeón. Vamos a orar para encomendar esta clase al Señor. Señor Jesús, te damos gracias porque una vez más podemos entrar a tu presencia con acción de gracias, con alabanza. Queremos pedirte, Señor, que nos bendigas, que traigas entendimiento, que podamos entender tu palabra para luego aplicarla en nuestra propia vida, que siempre juzguemos con justo juicio y no con juicio hipócrita, que siempre miremos nuestra propia obra y no la de los demás, porque siempre es más fácil ver la paja del ojo ajeno, pero que a través de la historia de estos jueces aprendamos esto que es muy importante, de mirarnos a nosotros mismos, autoexaminarnos para estar a cuentas contigo, Señor, porque tú no puedes ser burlado y todo lo que somos, todo lo que hacemos está delante de ti todo el tiempo, Señor. Estamos delante de ti todo el tiempo. Te pido que bendigas a mis hermanos que están oyendo de Casa de Oración La Plata, mi amada congregación, y también a nuestros amigos oyentes de otras congregaciones de Casa de Oración que nos están escuchando. Que tú lo bendigas sus hogares, sus casas, su familia, y que ellos puedan poner por obra tu palabra, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora sí vamos a dar comienzo. Como estamos leyendo en cada clase, vamos a leer Jueces 17:6, si lo querés anotar, porque este texto es la base de casi todas las enseñanzas sobre los jueces, porque narra, que en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Hoy, como les dije, vamos a ver la historia de Gedeón. Hoy veremos el capítulo número 6 del libro de Jueces, donde seguimos viendo cómo el pueblo de Israel se olvida prontamente de lo que Dios hacía por ellos. Hemos visto la victoria, de Barak junto a Débora y Judith, en el capítulo anterior. Y vemos que tras la liberación de Israel, por el juez de turno, eran liberados hasta la muerte de esos jueces, que Dios propio les levantaba. Dios mismo les levantaba. Y ellos volvían a mezclarse con lo profano, con la idolatría extrema de adoración a dioses e ídolos paganos de los pueblos que las rodeaban. Y vemos cómo empieza el capítulo 6, que dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Vemos lo mismo al pueblo de Dios desobediente, entregados por el mismo Señor al enemigo. Se ve el mismo patrón, de desobediencia y como resultado la esclavitud. Nunca podremos vivir
en lo que Dios nos ha dado mientras vivamos en desobediencia, amado. Si vivimos en oposición a la palabra de Dios, nunca haremos lo que Dios nos llamó a hacer. Y el versículo 2 del capítulo 6 de Jueces dice: y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Los madianitas eran descendientes de Abraham y Cetura. Esto lo podemos leer, si me quieres acompañar, en Génesis capítulo 25, versículo 1 y 2. Anótalo ahí. Y dice: Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Cetura, la cual le dio a luz a Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua. El nombre Madián significa contienda, y esta era una tribu del desierto cananita, a la cual Dios envió a Israel destruir y exiliar de las tierras que Dios le había prometido. Ya sabemos que Israel no lo hizo, sino que los subyugó. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. ¿Sí? Podemos recordar, ¿no?, con la historia de Moisés. Él se casó con la hija del sacerdote de Madián, de Jetro. ¿Sí? Vemos cuando Moisés huyó de Egipto por temor de que él había asesinado, ¿no?, ¿se acuerdan?, a un egipcio por defender a un hebreo. Él huyó al desierto y allí conoció a su primera esposa, Cetura, ¿no? Y sigamos con nuestro tema, ¿no? En el versículo 3 dice: pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Vemos que el resultado de la rebeldía de Israel era que los madianitas destruían ahora todo su alimento. Destrozaban sus sembradíos, mataban sus animales, y solo el alimento que podían llevar a las cuevas y cavernas donde se escondían era lo que tenían para comer. Esto nunca fue lo que Dios tenía planeado y pensado para su pueblo. Si me quieres acompañar, vamos a Deuteronomio capítulo 28. Tiene como inicio las bendiciones de la obediencia. Y dice así la palabra del Señor en Deuteronomio 28, 7 y 8. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ellos no podían vivir las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque vivían en rebeldía contra Dios. Ellos tenían un presente complejo por sus malas decisiones. Muchos creyentes hoy en día se quejan de los resultados de su desobediencia, de las consecuencias de su rebeldía frontal contra Dios, y otros rebeldes y desobedientes atribuyen su aparente buen pasar a que Dios les bendice a pesar de su rebeldía. Pero están metidos en conflictos, en mentiras, en negocios ahí turbios, los que denominan bendición de Dios. Pero por causa de la desobediencia, Dios les había advertido respecto a la consecuencia. Siempre Dios, a través de su palabra y de los ejemplos que nos da en su palabra, porque no ocultó la desobediencia de su pueblo, no ocultó el pecado de David con Betsabé, no ocultó, el error de estos jueces, de muchos de ellos, los aciertos también, porque son para nuestro ejemplo, ¿sí?
Pero vemos que también nos advierte la desobediencia, como decíamos. Deuteronomio 28:48 dice: servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti con hambre y con sed, con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Tremendo, ¿no? Jueces 6:5 sigue diciendo: porque subían ellos los madianitas y sus ganados, y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas, ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. ¿Qué nos muestra esto? Que su desobediencia les provocaba pobreza, deterioro, miseria espiritual y natural. Y vemos que estaban lejísimos de la voluntad de Dios. ¿Y qué ocurrió? Nuevamente los hijos de Israel clamaron a Jehová. ¿Se imaginan ustedes? 7 años estuvieron ellos en las cuevas con calor, llenos de terror, escondidos, escondiendo la comida. ¿Se acordaron lo que Dios les había dicho? Que si se volvían, Él oiría su clamor y les daría libertad, como lo hizo. ¿Se acuerdan? Cuando el pueblo estaba esclavo en Egipto, ¿qué pasó? Oyó el clamor de su pueblo y envió a un libertador, ¿sí? Que fue Moisés. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. ¿Qué hizo? El profeta les recordó lo que habían olvidado, lo que habían dejado de hacer los ancianos, la tradición oral, que era el recordatorio de las maravillas que había hecho Dios por ellos a sus antepasados, ¿no? Y les recuerda, ¿no? Os libré de mano de los egipcios, de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Y volvamos a recordar lo que Dios le había dicho por medio de Moisés en Deuteronomio capítulo 6, del 10 al 15. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y en casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate. ¿Qué quiere decir? Llamar. Presta atención, vigila, dice, de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Qué tremendo, ¿no? El recordatorio y las advertencias antes que sucedieran estas cosas, ¿no? Que le dijo: no jurarás en el nombre del Señor, no tomarás el nombre del Señor en vano, no te olvidarás, no servirás a otros dioses, no andaréis en pos de dioses ajenos. Qué tremendo, ¿no? Qué
fácil, ¿no? Que nos olvidamos las maravillas que ha hecho Dios por nosotros, ¿no? Por nuestras propias vidas. Qué ingratitud muchas veces tenemos para con Dios. Y la voluntad de Dios es que seamos agradecidos, principalmente con Él. Como decía David, bendice alma mía a Jehová y no te olvides ninguno de sus beneficios. Y vemos que este pueblo de Israel era ingrato. Y Jueces 6:11 sigue diciendo, y vino el ángel de Jehová, que es Jesús en el Antiguo Testamento, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, siempre Dios buscando al hombre, la cual era de Joás Abieserita y de su hijo Gedeón. Y Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Antes de que llegaran a quitarles y destruir todo, sacudiendo el trigo con miedo, estaba sacando el grano de la vaina velozmente para esconderlo. No era, ¿sí?, un flojo que estaba trabajando arduamente para guardar alimento. Este trabajo se hacía con bueyes, él lo hacía para no meter ruido, así no ser descubierto, ¿se entiende? Estaba haciéndolo para que no sea descubierto, ¿no? Lo hacía él mismo en vez de hacerlo con los bueyes. Él estaba usando su inteligencia para preservar el alimento. Dios no llama a flojos, ¿no? Dios busca gente diligente que le sirva. Y Gedeón lo hacía con diligencia. 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Dios siempre, ¿no?, mirando lo que el hombre no ve. Dios hablando de acuerdo a lo que Él hará. ¿Y dónde están tus maravillas que nuestros padres nos han contado?, le decía Gedeón, diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Hasta aquí es, ¿no?, incomprensible el por qué Dios les había desamparado, el por qué Dios les dejó. Y mirándole, Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? La fuerza que tienes es suficiente, quien te envía soy yo. La victoria de Dios, la provisión de Dios, la protección de Dios. Dios no responde a sus preguntas, vemos aquí. Dios lo envía a salvar a Israel. Dios ya no estaba interesado en hablar de lo que pasó antes, porque luego le explica. Ahora Dios le habla de lo que pasará. Muchos se jactan de lo que han hecho, ¿no?, en el pasado. Y Dios quiere que hagas hoy mismo por Él y para Él. Lo importante no es cómo empezás, es cómo terminás. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Dios ve a un hombre frustrado, lleno de preguntas, un hombre sin fuerzas, débil de fe, probablemente sin conocimiento militar. Probablemente él se ve a sí mismo incapaz de hacer lo que Dios quería hacer. Dios es experto en capacitar a quien actúa por fe, al humilde, al que sabe que con sus fuerzas nada puede hacer. Gedeón nunca se sintió el libertador
que Dios buscaba. Era todo lo contrario. Era extremadamente humilde, casi lo envía a la casa de al lado, diciéndole que él no cumpliría ningún requisito de los que Dios pedía. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas con un solo hombre. Amado, Dios quiere que seamos totalmente dependientes de Él. 2 Corintios 3:5 dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Amado, amada, no estamos capacitados por nuestra propia cuenta, sino que nuestra competencia, es decir, nuestra capacidad, proviene de Dios. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Es decir, Gedeón quería la confirmación de que quien le enviaba era Dios mismo, que con quien hablaba era Dios mismo. Y dice el 18: te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. La señal era un poco extraña, que Dios cuando le presente la ofrenda. Gedeón dice: Señor, traeré mi ofrenda y acéptala, porque tú estás aquí, y la aceptas con certeza que estás conmigo. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Era una gran cantidad de comida. Un efa eran 37 litros. Gedeón estaba dando prácticamente todo lo que tenía en un tiempo de hambre y destrucción, y se lo dio a Dios. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Vemos la obediencia, ¿no? Un altar improvisado, ¿no? Vemos en la escena, porque no había altares ni lugar de adoración en ese tiempo. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Qué tremendo, ¿no? El altar consumido por fuego, una señal sobrenatural de Dios, de la ofrenda acepta de Gedeón. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Gedeón se da cuenta que había visto a Dios mismo cara a cara, y Jehová había dicho a Moisés: no me verá hombre y vivirá. Ahora pensó Gedeón que su muerte sería inminente. Versículo 23 de Jueces 6. Pero Jehová le dijo: pásate, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, o Shalom. Jehová Shalom, el Señor, es paz, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Qué impresionante, ¿no? Esto explica todo, cómo Gedeón se cuestionaba el abandono de Dios, ¿no? Esto lo responde de manera impresionante. Ellos tenían altares a Baal y de acera, los cuales adoraban todos ellos, ¿sí? Y su padre había edificado. Y edifica altar a Jehová, su Dios, en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomado el segundo toro, sacrificalo en holocausto con madera de imagen de acera
que habrás cortado. Qué tremendo le da la orden el Señor. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le mandó. Mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Amados, Gedeón no era un superhombre, era una persona común y corriente, lo que nos da esperanza, ¿no? Temía que lo descubrían y lo mataban por obedecer a Dios. Era un trabajo difícil derribar el altar de su propio padre, porque su padre adoraba a Baal y a Acera. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de Acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Y buscando, inquiriendo, le dijeron: Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de Acera que estaba junto a él. Estaba escondido, Gedeón estaba oculto en su casa por la furia del pueblo contra él, ¿no? Porque derribó los altares y las imágenes paganas. Y Joás respondió a todos los que estaban junto con él: ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobbaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una, y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces, cuando Gedeón obedeció y quitó las imágenes, los altares y todo lo que era opuesto a Dios, el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Los abiezeritas era la familia de Abiezer, que quiere decir Dios es mi ayuda, de la tribu de Manasés. Y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho. Ahí vemos que Gedeón pide otra señal. Qué indeciso, ¿no? Muchas veces somos, al igual que era Gedeón, ¿no? Qué falta de fe. Y vemos un humano como cualquiera de nosotros. He aquí yo pondré un vellón de lana en la era. Quiere decir una lana de oveja en el suelo del campo de trillar. Y si el rocío estuviera en el vellón, solamente quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío en un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, Señor. Si aún hablar esta vez, solamente probaré. Ahora otra vez con el vellón, te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Otra señal. Le pide Gedeón, ¿no? ¿Seré yo quien haga esto en verdad, Señor? ¿Estás seguro? Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco, en toda la tierra hubo rocío. Qué paciencia, ¿no? Nos tiene el Señor muchas veces. Vamos al capítulo 7. Y dice así: levantándose pues de mañana, Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Arod, fuente de temblor, quiere decir fuente del miedo. Y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho
para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo mi mano me ha salvado. ¿Qué humanamente pensamos mientras más somos, más posiblemente estemos de vencer, ¿no? Posibilidades de vencer, ¿no? Mientras más capacitados estemos, segura será nuestra victoria. Dios le dice, yo le salvaré no por sus fuerzas, sino por mis fuerzas. Muchas veces queremos lograr, ¿no?, las cosas por nuestros propios medios, pero somos inútiles sin Dios. Dijo Jesús, ¿no?, separado de mí, nada pueden hacer. Vemos el versículo 3 del capítulo 7. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se volvieron de los del pueblo 22.000 y quedaron 10.000, un tercio de los que había. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho pueblo. Se habrá quedado Gedeón, ¿no? Le habrá dicho, ¿qué? Y el Señor le dice, llévalos a las aguas y allí te los probaré, y de los que yo te diga, váyate contigo e irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas. Qué bárbaro, ¿no? Qué pronta obediencia de Gedeón a Dios, sin titubear, sin decirle nada, sin discutirle. Y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que la mire en las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. 7. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Tremendo, de 32.000 quedaron solo 300 hombres. Dios mostrando que Él era el que daría la victoria por su grandeza y poderío. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Y sigue diciendo, y aconteció aquella noche, Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con furia a tu criado al campamento, y oirás lo que hablan. Y entonces tus manos se esforzarán y descenderás el campamento. Y él descendió con furia a su criado. Vemos que Gedeón tenía miedo, ¿no? Como nos puede ocurrir, temor, pero obedecía siempre a Dios. Era un hombre con miedo, pero obediente. A muchos el temor los paraliza. Y vemos que hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento, ellos fueron. Y los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar en multitud. Vemos un sinnúmero de gente alistada para pelear contra 300 hombres. Qué tremendo, ¿no? Cuando llegó Gedeón aquí, que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó.
vemos que este pan que venía rodando destruiría el campamento, ¿no? Y su compañero le respondió y dijo: esto no es otra cosa sino que la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Vemos que cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró y vuelto al campamento de Israel dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas, que quiere decir, estas son antorchas, ¿no? Las teas, ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí y haced como yo hago. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento haréis vosotros como yo hago. Yo tocaré la trompeta y todos estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas, y quedaron los cántaros que llevaban en sus manos, y quebraron los cántaros que tenían en sus manos, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes, cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Vemos todos los madianitas en la noche confundidos, probablemente medio dormidos y espantados de su inminente muerte, ¿no? Y vemos que los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Vemos esta escena: el ejército de 300 hombres de Gedeón simplemente observó cómo el ejército de Madián se llenaba de pánico, confusión, y huían desesperadamente. Ningún hombre tuvo que sacar su espada del ejército de Israel para derrotar al enemigo. Dios demostró que la victoria no dependía de la fuerza o del número del ejército, sino por la obediencia y el compromiso a hacer la voluntad de Dios. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección a Sesera, y hasta la frontera de Abel Meola en Tabat, y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo: descended al encuentro de los madianitas, tomad los vados de Bet-Bara y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bet-Bara y del Jordán, y tomaron a 2 príncipes de los madianitas, Oreb, que significa cuervo, y Seb, que significa lobo. Y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Seb lo mataron en el lagar de Seb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Seb a Gedeón al otro lado del Jordán. Vemos que la historia de Gedeón tiene 2 partes principales, con contrastes importantes entre ellas. La primera parte describe a un Gedeón temeroso e inseguro. Jehová le da a él y a sus 300 guerreros victoria en un ataque sorpresivo contra el campamento madianita. Y vemos que la primera parte concluye con la ejecución de 2 líderes de los madianitas, y un epílogo que resalta la humildad de Gedeón. Y aprendemos la obediencia, la humildad y la dependencia de Dios que tenía Gedeón. Y luego
La segunda parte describe a un Gedeón totalmente distinto, que lo podemos ver a partir del capítulo 8. ¿Qué ocurrió, no? Vamos a leer. Pero los hombres de Efraín le dijeron: ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente. Vemos, los líderes de la tribu de Efraín se sintieron despreciados al no ser convocados a la batalla, a los cuales él respondió: ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco? Esto quiere decir los racimos olvidados de las vendimias. ¿De Efraín mejor que la vendimia? Quiere decir todos los cultivos de Abiezer. Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y Seb, príncipe de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó, luego que él habló esta palabra. Aquí vemos Gedeón les apaciguaba, los tranquilizaba, comentándoles cortésmente que ellos actuaban como una fuerza de retaguardia, ya que habían logrado capturar a estos príncipes que huían y tomaron la victoria también. El versículo 4 del capítulo 8 dice: y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Vemos que se animó a perseguir a los reyes de Madián, y dijo a los de Sucot: yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persigo a Seba y Salmuna, reyes de Madián. El ejército de estos reyes era de 15.000 hombres. Y sigue el relato: y los principales de Sucot respondieron: ¿está ya Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? ¿Qué le querían decir? Mientras que no los tengas, le decían estos hombres, en tu mano no daremos nada. No veían un potencial guerrero en Gedeón, no veían que con 300 podrían vencer a los reyes de Madián. Por temor a represalias de estos reyes se opusieron a alimentar a Gedeón y su ejército. Y Gedeón dijo: cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. Quiere decir, les desgarraré la carne y los azotaré con espinos. ¿Qué pasó con el joven temeroso, humilde, sencillo, dependiente de Dios? ¿Por qué no oró buscando la dirección de Dios? ¿Por qué ya no pidió señal de Dios para seguir adelante? De allí, dice la palabra, subió a Peniel y les dijo las mismas palabras, y los de Peniel le respondieron como habían respondido a los de Sucot. Y él habló también a los de Peniel, diciendo: cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Y Seba y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército como de 15.000 hombres, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120.000 hombres que sacaban espada. Estos reyes llegaron al desierto, no esperaban que Gedeón siguiera tan lejos, ¿no? Subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitan en tiendas del oriente de Nova y de Jobbea, atacó el campamento porque el ejército no estaba en guardia. Y huyendo Seba y Salmuna, él los siguió y prendió a los 2 reyes de Madián, Seba y Salmuna, y llenó de espanto a todo el ejército. Entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes que el sol subiese, y tomó a un joven de los hombres de Sucot y le preguntó, y él le dio por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de Sucot, 77 varones. Y entrando a los hombres de Sucot, dijo: he aquí Seba y Salmuna, cerca de los cuales
me saereisteis, quiere decir, se burlaron de mí, diciendo, están ya en tu mano Seba y Salmuna, para que demos nosotros pan a tus hombres cansados. Y tomó a los ancianos de la ciudad y espinos y abrojos del desierto y castigó con ellos a los de Sucot. Asimismo derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. ¿Qué le pasó a Gedeón? Vemos que en estos actos no estaba Dios dando la orden. ¿Observaron eso? ¿Vieron en alguna parte del relato del versículo, de estos versículos del capítulo 8, a Dios diciéndole, mata, extermina a este pueblo? Probablemente era su ímpetu. Ahora ya era autosuficiente, se sentía autosuficiente. Pasó de ser un temeroso y humilde hombre a un temerario y seguro de sí mismo. Con sus 300 hombres realiza un ataque sorpresivo con éxito contra el campamento madianita, pero esta vez no se habla de intervención divina. Luego dijo a Seba y Salmuna, ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que mataste en Tabor? Y ellos respondieron, como tú, así eran ellos, cada uno parecía hijo de rey. Y él dijo, mis hermanos eran hijos de mi madre, vive Jehová que si les hubieras conservado la vida, yo no os mataría. Y dijo a Jeter su primogénito, levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada porque tenía temor, pues aún era muchacho. Entonces dijo Seba y Salmuna, levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Vemos que era humillante ser muerto por un muchacho, por un niño, por la desigualdad entre ambos y por el tipo de muerte dolorosa y lenta que un espadachín inexperto podría infringir al no saber cómo matar, ¿no? Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna y tomó los adornos de las lunetas que sus camellos traían al cuello y vemos, ¿no?, que los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues nos has librado de la mano de Madián. Mas Gedeón respondió, no seré Señor sobre vosotros, ni mi hijo os enseñoreará. Jehová señorará sobre vosotros. Gedeón, vemos en este relato, rechazó que la asamblea lo pusiera y le propusiera iniciar una monarquía. Él rehusó ser rey de Israel porque ya lo querían poner como rey a él, a su hijo y a sus futuros descendientes, ¿no? Consideraba imprescindible el gobierno teocrático, esto es ser gobernados y dirigidos por Dios. Eso es lo que siempre quiso Dios para su pueblo y Gedeón tenía el mismo principio. Se rehusó a ser puesto como rey porque consideraba que Dios era el único rey de Israel. Y les dijo Gedeón, quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues vemos que traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Ellos respondieron, de buena gana te lo daremos, y tendiendo un manto echó allí cada uno los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió 1700 siclos de oro, esto es 20 kilos, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y su casa.
Qué tremendo, ¿no? El efod de Gedeón fue una vestimenta confeccionada de oro, que imitaba las vestiduras del sumo sacerdote, que llevaba en el pecho, el cual era considerado santo. Gedeón no las confeccionó como una vestimenta, sino que fue colgado en Ofra, la ciudad natal de Gedeón, y allí se le adoraba a esta vestimenta de oro como un ídolo. Gedeón, quien fue escogido para libertar a Israel de la idolatría, ahora era el causante de que Israel cayera de nuevo en esta práctica. Gedeón probablemente la hizo como un recuerdo, ¿no?, visible de la victoria, pero el pueblo adoraba esta prenda como un ídolo. Qué increíble y como un tremendo plan de nuestro Dios es olvidado y se transforma en un problema por medio de una mala idea de un hombre, de guardar ese recuerdo, ¿no? Confeccionar un efod de oro y guardarlo y mostrarlo, ¿no?, sabiendo lo que era ese pueblo de idólatra. Y vemos el versículo 28, acompáñame a leer. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel y nunca más volvió a levantar cabeza. Y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Luego Jerobbaal, Gedeón hijo de Joás, fue y habitó en su casa, y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. También su concubina que estaba en Siquem le dio un hijo y le puso por nombre Abimelec. Miren el significado de Abimelec: mi padre es rey, mostrando cómo vivía en Ofra Gedeón, siendo tratado como un rey, pero su hijo Abimelec no vivía con él. Este estaba en Siquem con su madre, pero su nombre mostraba quién era su padre, el gran Gedeón, quien nunca imaginó el desastre que traería este hijo a su familia. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abiezeritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal-berit, que quiere decir Dios del pacto. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová, su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobbaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho por Israel. La mención de Ofra enmarca toda la historia de Gedeón. Esta historia ilustra el peligro de adquirir poder, ¿no?, autoridad, de un hombre tímido y humilde. Gedeón se convierte en un líder popular y exitoso. Utiliza el poder para torturar y para matar, como vemos en el capítulo 8, a los que no le apoyan. Tomar venganzas personales, establecer un santuario ilegítimo y adoptar un estilo de vida presuntuoso, ¿no? Sin embargo, los efectos de su pecado no se manifiestan plenamente hasta después de su muerte. Dice que el pueblo no se mostró agradecido con lo que había hecho Gedeón, que no fue Gedeón, fue Dios a través de la vida de Gedeón, ¿no? Pero muchas veces vemos a través de la historia de estos jueces y de este pueblo de Israel, rebelde, orgulloso, idólatra. Vemos también el ser desagradecidos, ¿no? Como decíamos al principio, agradecerle a Dios cada día de nuestra vida, porque cada día se renueva su misericordia sobre nuestra vida. Nos levantamos, abrimos nuestros ojos y no le rendimos el verdadero culto a Dios
que es darle y derramarle toda nuestra vida en adoración. Por eso, amado, amada, que podamos amar solamente a nuestro Dios, que Él tenga el primer lugar en nuestros corazones, que lo sirvamos por amor, no buscando nada a cambio, y que no usemos su nombre en vano, porque muchas veces decimos yo soy cristiano y nuestros hechos demuestran lo contrario, y eso es usar el nombre de Dios en vano. Por eso vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, si hemos cometido este pecado, Señor, de creernos imprescindibles, que si no lo hacemos nosotros no lo hará nadie, si no hablo yo no habla nadie, no somos nada sin ti, Señor, somos siervos inútiles, Señor, separados de ti nada podemos hacer, nada somos, Señor. Te pido por mis hermanos, Señor, que están oyendo, te pido que bendigas sus vidas, que ellos puedan ser humildes de corazón, mansos, que aprendan de ti, Señor, que escuchen y obedezcan, que podamos hacer tu perfecta voluntad en nuestras vidas, Señor. Como decía Samuel, he aquí tu siervo oye, Señor. Haz de nosotros lo que tengas que hacer. Quita de nosotros, Señor, todo lo que nos separa de ti, Señor. Que siempre te consultemos, Señor, antes de hacer las cosas. Porque nuestras propias obras son trapos de inmundicia delante de tu presencia. En cambio, si lo que hacemos, lo hacemos porque tú nos mandas, nuestras obras son olor fragante delante de tu presencia, porque no la hicimos carnalmente, sino la hicimos guiados por tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo nos guíe y nos recuerde tus palabras, Señor, que es lumbrera a nuestros caminos. Santifícanos en tu verdad, Señor. Tu palabra es la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, amado, amada. Te saludo con la paz del Señor y nos vemos el próximo domingo. Saludos en casa. Paz.